Muy buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Aquí esperando sus preguntas. Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar con esta entrevista, la cual nos vamos a enfocar en las brechas digitales que pueden existir actualmente en la educación básica, tanto de primaria como secundaria. En primer lugar, quisiera preguntarle, ¿cómo describiría usted la situación actual de la educación digital en el Perú? Bueno, primero partimos de lo que significa educación digital, ¿verdad? Es como un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde se integra la tecnología dentro de las clases, del aula en sí, ¿no? En ese sentido, creo que la situación actual del Perú tiene avances, ¿no? Pero también bastantes desafíos. ¿Cuáles serían esos avances? Por ejemplo, desde el tema de la pandemia, desde que pasó lo de la pandemia, hubo una rápida digitalización, ¿no? En el cual se utilizaron plataformas, por ejemplo, el Aprendo en Casa, ¿no? Y el fortalecimiento de la plataforma Perú Educa. Por otro lado, también creo que hay un marco, como por ejemplo la política de transformación digital, que se ha ido generando para reducir un poco la brecha digital, para formar competencias digitales, para promover un poco la educación híbrida también, ¿no? Y por otro lado, hay un poco más de conectividad. eh, Sin embargo, todavía falta, ¿no? Falta mucho más. Y eso sería un desafío importante. Pero también se han generado como actividades, capacitaciones en relación a nuevas estrategias metodológicas, ¿no? Que se podrían integrar. Y también sobre capacitaciones en cuanto a la inteligencia artificial. Pero bueno, hay desafíos, entre ellos la conectividad, sobre todo en las zonas rurales, que seguramente me van a preguntar sobre eso. Eh, Sí, profesora. ac- Acceso. Justo antes de empezar a hablar sobre esas brechas, le Ajá. quería hacer una pregunta. Justo había mencionado acerca de las plataformas. Usted, desde su punto de vista, ¿qué aprendizajes considera que dejó la pandemia respecto al uso de la tecnología en la enseñanza? Ujú. Bueno, a ver, primero creo que nos dimos cuenta de que había mucho que desarrollar en cuanto a competencias digitales de los docentes, ¿no? Muchos de ellos empezaron a sentirse, eh, se preocuparon mucho, tuvieron ansiedad y todo porque no sabían cómo trabajar dentro de estos entornos. Y por otro lado, creo que se dieron cuenta de que no es lo mismo una educación virtual que una presencial desde el momento de la planificación, ¿no? Era como muchos de los docentes pensaban de que tal como lo hacían de forma presencial, se iba a trabajar de manera virtual y obviamente se dieron cuenta que no era así, ¿no? Porque primero que no podrían estar los niños todo el tiempo conectados sin un descanso, sin trabajar de manera colaborativa, de manera dinámica, y no era solamente el dictar las clases, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante que nos mostró la pandemia, de que se necesitaba mayor capacitación de los docentes, se necesitaba también mayor infraestructura, mayor conectividad. Muchos de los niños dejaron de estudiar, ¿no? Porque no tenían no solo conectividad, sino también no tenían la herramienta necesaria o compartían, por ejemplo, el celular o la tablet con sus hermanos, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido importante de, de verlo desde el momento de la pandemia. Buenas tardes, maestra. Justo hablando un poco de eso ya, pero ya transportándonos a la actualidad en la que ya existe la educación híbrida, ¿no? Y ya no es solamente virtual. O sea, yo quería consultarle también cuáles son las brechas en este contexto ahora de educación híbrida que enfrentan los docentes peruanos, ¿no? Bueno, las principales brechas en todo caso. Ujú. Bueno, como comentaba, bueno, en principio un punto importante es el desarrollo de sus competencias, ¿no? Sus competencias digitales. Hay niveles de competencias digitales, docentes en los cuales
Yo creo que la mayoría está en un nivel todavía básico y hasta podría decir un intermedio después de la pandemia, pero muy pocos están en un nivel avanzado de competencia digital. Ahí hay una brecha importante. Otra brecha importante es el tema de la conectividad, como les comentaba, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Todavía falta esa conectividad. Si bien hay algunas escuelas que ya están teniendo internet, su internet es muy básico también y a veces no permite hacer clases adecuadas, ¿no? Porque se corta el internet, etcétera. Además, falta un poco de equipamiento escolar, ¿no? A menudo las instituciones carecen de la infraestructura adecuada o del mantenimiento. Y creo que un punto importante es el tema de lo que sería el cambio metodológico, ¿no? Muchos docentes pueden ya saber un poco de herramientas, de saber cómo usar las herramientas, pero todavía no las aprovechan al 100% para poder generar el aprendizaje, ¿no? Creo que se quedan a un nivel de conocimiento de la tecnología, más no cómo aplicarlo adecuadamente dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Esas son una de las principales brechas que tenemos hasta el momento, ¿no? Totalmente de acuerdo, profesora. Tal y como usted dijo, realmente las brechas digitales en la docencia se manifiestan de manera diferente entre zonas urbanas y rurales, sobre todo en nuestro país, asimismo como también hay factores económicos, institucionales o formativos, como usted mencionó, que influyen en esta desigualdad digital. Entonces, de esa manera, ¿usted qué tan preparada considera que está actualmente la formación docente en competencias digitales y cómo cree que va a avanzar esto? Uh-huh. A ver, si hablamos desde el Estado, yo sé que el Estado promueve muchas capacitaciones en relación a las competencias digitales, ¿no? Gratuitas, desde Perú Educa. O sea, sí hay esas capacitaciones. Pero yo siento que todavía no llega a ser integrado dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Aparte hay otras capacitaciones de otras instituciones que puedo comentar que no son de nivel, ¿no? Del nivel adecuado y por lo tanto no llegan a reflejar el conocimiento necesario que se necesita en el docente. Entonces, como comentaba, ¿qué tan preparados en cuanto a formación docente en competencias digitales? Yo siento que todavía falta, ¿no? Falta porque no es solamente dar capacitación de algunos cursos en cuanto a competencias digitales, sino el poder hacer un diagnóstico de cómo está, en primer lugar, un diagnóstico de cómo están los docentes actualmente en competencias digitales y a partir de ese diagnóstico generar diferentes cursos o microcredenciales de acuerdo al nivel del docente, ¿no? Si este docente está en un nivel básico, pues entonces recibirá cursos que están más enfocados a ese nivel, ¿no? Y así ir aumentando hasta llegar a un nivel superior. Ok, profesora. ¿Considera qué políticas o programas considera que podrían fortalecer la capacitación tecnológica de estos profesores? A ver, políticas o programas. Bueno, primero que tener claro y adoptar bien este marco orientador de competencias digitales, ¿no? Entre los programas, sí, como les comentaba, implementar evaluaciones diagnósticas periódicas, donde se pueda ver cómo está avanzando el docente en cuanto a competencia digital, ¿no? Y diseñar estas rutas de formación personalizada, ¿no? En lugar de los cursos masivos que se dan y que son indiferenciados dependiendo, no depende del nivel de cada docente, ¿no? Del nivel de la competencia de cada docente. Entonces, ese sería un punto importante. Luego, dentro de lo que sería el desarrollo profesional continuo, esta formación modular y microcredenciales, ¿no? El poder generar en los docentes que hagan cursos por módulos especializados
Y además, no solamente cursos, porque un punto importante es cuando, que les decía, que no lo llegan a integrar al aula, y muchas veces se debe a porque no saben cómo integrarlo, no tienen el apoyo. Entonces creo que comunidades de práctica son necesarias, ¿no? Generar redes de docentes en los cuales compartan buenas prácticas, en el cual puedan utilizar las plataformas para la colaboración, el aprendizaje entre pares. Creo que eso es básico y todavía eso está de manera incipiente, ¿no? Y bueno, y como otro punto importante también creo que es la parte curricular de la formación inicial docente. O sea, no es solamente lo que ya cuando es un docente tiene que capacitarse permanentemente, sino también al momento de ser estudiante para ser educadora. También creo que ahí es importante de generar un currículo que le permita al estudiante desarrollar esas competencias digitales, y así cuando se enfrente al mundo laboral ya tenga las competencias digitales a nivel superior, ¿verdad? Entonces creo que todo eso es necesario e importante para un docente. En ese sentido, maestra, ¿usted consideraría en todo caso que también, obviamente, el Estado y las universidades que preparan a los maestros tienen una gran responsabilidad sobre esta situación, ¿verdad? Así es. Tienen mucha responsabilidad, como les decía, por ejemplo, las universidades que sacamos a docentes, a futuros docentes, necesitan primero tener docentes o profesores que tengan competencias digitales, que sepan integrar estrategias activas con tecnología, ¿no? Para que puedan también enseñar a los estudiantes y ellos mismos conocer, ¿no? Otras estrategias, otras formas de enseñar, y que esas estrategias las puedan utilizar luego en un futuro cuando ya estén en el trabajo diario, ¿no? Entonces, eso a nivel de universidad, pero también las universidades deben desarrollar formación continua de calidad, ¿no? El poder desarrollar capacitaciones. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la PUC tiene capacitaciones a docentes en diferentes momentos y sobre estrategias, sobre tecnología, etcétera. Entonces creo que también eso es importante de considerar, ¿no? Todas las universidades deberían desarrollar estas propuestas. Y finalmente el Estado, lo que les comento, ¿no? Tener un programa que realmente valide el aprendizaje de los docentes, genere cursos que estén al nivel de acuerdo a cada docente, ir desarrollando sus capacidades, sus habilidades de esos docentes, y el que también promueva estas redes de acompañamiento pedagógico, ¿no? Así que hay bastante trabajo todavía por hacer. Muy Y maestra, interesante. usted que tiene, perdón, experiencia en, bueno, ya ha conocido probablemente situaciones que hayan, bueno, mostrado tal vez programas o políticas, ¿no? ¿Usted cree que podría mencionar alguna experiencia o iniciativa exitosa que haya sucedido aquí en el país? ¿O todavía no ha podido percibir ninguna? No es que no haya percibido, creo que hay iniciativas interesantes. Por ejemplo, el FONDEP, que desarrolla propuestas de innovación, ¿no? Que hace concursos de innovación, etcétera. Creo que es interesante. Hay organizaciones como que promueven también este desarrollo de competencias y también de innovación, más que todo. A nivel internacional tenemos el Plan Ceibal en Uruguay. Y creo que esa es una experiencia interesante. ¿Por qué? Porque parte desde la política, ¿no? Desde una política de desarrollo del docente y de desarrollo de aprendizajes en los estudiantes. Entonces creo que eso es importante, porque a veces hay experiencias interesantes, como les digo, pero que son muy puntuales y que no llegan a calar realmente a un cambio estructural dentro del Estado. Entonces yo creo que el Plan Ceibal es una experiencia, me parece exitosa. Si bien ustedes saben que Uruguay es muy pequeño también, y que tiene otras estructuras, internet
allá, por ejemplo, en Uruguay el internet está en todos lados, no hay ningún lugar donde no tenga internet. Pero más allá de eso, creo que es importante de valorar esta política, ¿no? Este planeamiento estratégico donde capacitaban a los docentes con un fin, con un propósito. No es solamente dar cursos de diferentes temas, sino que se integraban de tal forma que evaluaban en primer lugar a los docentes, hacían un diagnóstico de qué situación estaban y luego validaban sus aprendizajes constantemente, ¿no? Pero no solamente validaban los aprendizajes de los docentes, sino también validaban los aprendizajes de los estudiantes, que es el fin último. Creo que a veces nos olvidamos de lo más importante que es el aprendizaje del estudiante. Entonces, en este sentido, el Plan Ceibal ayudaba también a verificar los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y obviamente, bueno, también utilizaban diferentes herramientas tecnológicas, pero yo siempre recalco que lo más importante no es la herramienta, sino es todo lo demás, ¿no? Es la estrategia activa, es cómo integra la tecnología dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Totalmente de acuerdo, profesora. Finalmente, para terminar esta entrevista, ¿qué mensaje o consejo daría a los docentes que se sienten rezagados frente a la digitalización en el Perú y en diferentes partes del mundo? Bueno, en primer lugar, que sean autocríticos, ¿no? Que sepan bien y reflexionen bien en sus capacidades, en qué cosa le está faltando. Y como docentes, nosotros siempre debemos estar aprendiendo constantemente. No debe haber un día en el cual no aprendemos algo nuevo, porque el mundo avanza tan rápido y los estudiantes deben tener aprendizajes que vayan de acuerdo a lo que está pasando en el mundo actualmente, ¿no? Entonces, en primer lugar eso, ¿no? Que sean autocríticos, reflexionen y vean qué cosas necesitan aprender y lo validen y lo hagan, ¿no? Y que pierdan el miedo a la tecnología. Creo que ya muchos de ellos lo han perdido, algunos a la fuerza desde la pandemia, pero igual todavía hay algunos que no quieren utilizar la tecnología o que se sienten como un poco tímidos en el uso de la tecnología. Entonces, eso les diría, ¿no? Que no tengan temor, que se capaciten permanentemente, que no solo se capaciten, sino que lo pongan en práctica. Y que si se equivocan, está bien también, es parte del aprendizaje el equivocarnos, no todo tiene que salir perfecto. Y que se apoyen también con los estudiantes, porque ellos también pueden tener conocimiento en la tecnología, pero quien sabe más, quien puede darle mayor apoyo son los docentes. No pierdan eso de vista, ¿no? De que los docentes son un punto elemental y estratégico dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que los invito a todos los docentes a seguir capacitándose, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Está bien. Muchísimas gracias, profesora, por su tiempo, por su mensaje. También es muy evidente que en la actualidad tal vez nuestro país aún no está teniendo los resultados que uno esperaría, pero es seguro que en un futuro se espera que eso pueda ser así y que podamos inspirarnos tal vez de las iniciativas que usted misma mencionó de otros países y que en un futuro esto pueda ser mejor. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Y nada, con eso damos cierre a la entrevista. Muchas gracias. Un abrazo.